Bueno, nuevamente gracias, como les decía antes en el video, muchas gracias por orar por nosotros, por ser parte de lo que el Señor nos está permitiendo hacer de distintas maneras en lo que es movilización misionera, preparación de obreros y envío de personas, ¿no? Así que en la logística del envío, porque sabemos que el envío siempre es la responsabilidad de la iglesia, ¿sí? Nosotros desde OM, como una agencia, lo que hacemos es ayudar a que eso sea posible. Bueno, pero hoy queríamos hablar un poco de esto de las misiones. ¿Por qué, no? Las misiones será algo que se nos ocurrió como iglesia, está bueno, está interesante, pero ¿por qué hacemos esto de misiones? Tiene que ver con eso el mensaje de esta mañana. Entonces, en la Biblia vemos que hay temas que son importantes, importantísimos, como por ejemplo la iglesia. ¿Sí? La iglesia es un tema importantísimo y lo hemos desarrollado en todo el Nuevo Testamento. Pero no es un tema central en la Biblia porque no está en toda la Biblia. Aparece solo en el Nuevo Testamento y es una forma en la que se expresa el cuerpo de Cristo, en la forma en la que se expresan los propósitos de Dios a través de la iglesia. Pero hay temas que son centrales en la Biblia. Por ejemplo, la obra de Cristo. Usted ve la obra de Cristo desde Génesis hasta el Apocalipsis, aparece la obra de Cristo porque está anunciada, está profetizada, todo el detalle de cómo iba a suceder, hasta que después del Nuevo Testamento aparece Cristo y ahí se concreta eso. Es un tema central en la Biblia. Hay temas que son centrales y las misiones son un tema central en la Biblia. Aparecen desde Génesis hasta el Apocalipsis, ahí aparece. Por eso es que la iglesia se involucra en misiones, porque es un tema central. Dios, es el deseo de Dios que las misiones se lleven a cabo. Y los vemos desde los primeros libros como el deseo de Dios de las misiones. Así que vamos a ver un poco el propósito de esto. Yo elegí un libro de los bien más antiguos, el libro de Salmos, para hablar sobre misiones. Ustedes decían, Salmos, ¿qué tiene que ver? Bueno, sí, porque las misiones son un tema central en la Biblia. Lo vamos a ver en Salmos. Bueno, Salmos es un libro que para muchos por ahí puede decir, es el cancionero de los judíos. Yo pensaba mucho tiempo, eso es el cancionero de los judíos. ¿Qué podemos...? Tal vez hay que tomarlo desde el punto de vista de lo que el artista estaba inspirado y quería decir en ese momento, entonces no puedo sacar doctrina de ahí. Eso era lo que yo pensaba. Sin embargo, cuando uno empieza a estudiar los Salmos, se da cuenta que no era así. Tiene sí un concepto poético muy lindo, artístico, tremendo, porque la mayoría son canciones o poemas. Sin embargo, está escrito con un propósito doctrinal, de enseñanza, para llevar al pueblo a la adoración en una situación difícil. Los salmos se compilan, no se escriben, se compilan, se arma, porque los judíos escribían poesía y canciones, tal vez al igual que nosotros, muchas, pero no todas están en los salmos, solo algunas que se eligieron, 150 se eligieron y se compilaron en los... podemos poner las diapositivas, así podemos ir llevando. Se ponen en lo que es el salmo. ¿Saben cuándo se compiló el libro de los salmos? ¿O se armó? En el exilio, cuando los judíos eran deportados, sacados de Israel. A ver, un ejemplo, vamos a ver de esto. ¿Cuántos de ustedes conocen o recuerdan la batalla de San Lorenzo? ¿Qué pasó? A ver, un poquito. ¿Qué pasó? Algo un poquitito que se acuerden de la batalla de San Lorenzo. ¿Qué se acuerda? Bien, Cabral, ¿qué más? ¿Qué más? Cabral, el soldado heroico, ¿qué más? ¿Qué más recuerda? Ganaron, bien. Estaban detrás de los muros, ¿no? Y atacaron por sorpresa. ¿Recuerdan todo eso? ¿Por qué lo recuerda? Por la canción. ¿Cuántos de acá recuerdan la batalla de Quebracho? Punta Quebracho. Es más reciente. Bueno, 50 años después pasa, no muy reciente, pero 50 años después. ¿Alguien sabe algo? Bueno, fue una batalla súper importante, pero no hay canción. Bueno, los salmos tenían un poco también esa intención de que la gente pueda recordar hechos. Entonces en los salmos hay descripciones de historias del pueblo, hay descripciones, se cuenta la historia de Israel en los salmos. Moisés escribió uno de los salmos cuando sale de Egipto.
No escribió muchos salmos Moisés, hay uno o dos de Moisés solamente, pero ahí se cuentan muchas historias. David cuenta un montón de historias cuando sale en distintas oportunidades. Esa era una función de los salmos. ¿Saben qué? Los salmos se escriben con la intención de que el pueblo de Israel pueda tener como si fuera un culto virtual, un culto virtual en el exilio. Ustedes quiero que se pongan en un par de años atrás en la pandemia. ¿Vieron cuando nos sacaron de la iglesia? No podíamos venir acá. No había manera de que podamos... ¿Qué hacemos? Bueno, Internet nos solucionó el problema, porque nos conectábamos por Internet y podíamos tener el culto por Internet, podíamos seguir aprendiendo, podíamos seguir adorando. Había una cierta forma de conexión. El teléfono, teníamos una conexión, pero imagínate 3.000 años atrás, no había Internet. No había teléfono, no había televisión, no había, correspondencias sí, pero no como la que conocemos nosotros, la llevaba una persona a pie. Era mucho más difícil poder mantener el culto activo. Los salmos se compilan en el exilio con el propósito de que el pueblo judío pueda mantener la adoración a Dios, pueda mantener el culto vivo, aunque no hubiera templo, porque el templo había sido destruido, aunque no hubiera sacerdotes, porque habían sido quitados, no había levitas que llevaban adelante el trabajo del templo, no había manera alguna de que el pueblo de Israel pueda continuar el culto. Entonces, ¿qué hacen? Algunas personas inspiradas por Dios dicen, compilemos los salmos, de modo tal que el pueblo de Dios pueda tener, hoy lo llamaríamos un culto virtual, no era en ese momento, porque la gente tenía que de alguna manera mantener vivo el culto a Dios, el culto de adoración a Dios, y tenía que mantener el espíritu. Por eso se compilan los salmos. O sea que en los salmos va a encontrar doctrina, enseñanza, y las cosas principales, los temas centrales de la Biblia tienen que estar desarrollados en los salmos. Bueno, el Salmo 67 es el que desarrolla, es un salmo misional, es un salmo que está centrado en la misión. Así que vamos a la siguiente. Vamos a ver el Salmo 67. Si me acompañan, ahí en sus Biblias podemos leer el Salmo 67. El Salmo 67 es una canción también, ¿sí? Es una canción originalmente y está puesta acá con la intención de enseñarnos algo importante. Y dice en el verso 1, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Bien, así es como empieza este salmo. El Señor tenga misericordia de nosotros. ¿Cuántos podrían decir que esta sea mi oración hoy? ¿Cuánta misericordia de Dios necesitamos hoy? La misericordia de Dios se manifiesta en que Él me perdona a pesar de lo que soy, a pesar de lo que hice, a pesar de mí mismo. El Señor me perdona. Ahí se muestra la misericordia de Dios. Y así empieza este salmo, ¿no? El Señor tenga misericordia de nosotros. Y en la primera parte, se enfoca en la misericordia de Dios. Dios haciendo las cosas porque me ama, porque no tiene motivo para hacerlo fuera del amor. Tiene misericordia de mí. Y así empieza este salmo diciendo, esta primera parte, tenga misericordia, a mí me hace acordar a el perdón de Dios. Me hace pensar en el perdón de Dios. Y eso es lo que estoy planeando, el perdón de Dios en tu vida. ¿Cuándo fue el día en que el Señor te perdonó? A ver, hace memoria. ¿Cuándo fue el día en que el Señor te perdonó? La primera vez. ¿Te acordás? Ese día que aceptaste a Cristo como tu Salvador. Hace mucho. Algunos hace mucho, algunos hace poco. El Señor tiene misericordia. ¿Sabes? La parte doctrinal de este salmo está en Números, capítulo 6, 24 al 27. Es como los sacerdotes, es más, el sacerdote Aarón bendecía al pueblo de Israel. Así comenzaba la bendición sacerdotal. Y se refleja en este salmo. Por eso es una enseñanza doctrinal. Enseñan fundamentos para la enseñanza
para la enseñanza bíblica, ¿sí? Entonces, así comenzaba el sacerdote bendiciendo al pueblo. Nos habla del perdón. ¿Cuánto necesitamos el perdón de Dios? Cada uno de nosotros necesita el perdón de Dios y en eso se basa el mensaje de toda la Biblia, el perdón de Dios de los pecados. Dios perdonando pecados. Dios perdonando pecados cuando no tendría que hacerlo o no es necesario que lo hiciera. Sin embargo, Dios perdona tus pecados y perdona los míos. Así comienza este salmo, ¿sí? Y nos bendiga. Sigue, tenga misericordia y nos bendiga. Mira, a mí me hace pensar esto. Un condenado a muerte, ¿sí? Estás condenado a muerte y estás pidiéndole al juez, tené misericordia de mí, perdóname, no quiero morir, hacé algo, no sé, perdóname, pues sí, me la merezco, estoy condenado y me perdonan la vida. Y ahora quisiera un auto. Juez, ¿no me ayuda a traer el auto? Me da esa idea, ¿no? Dios me perdona, me da y además pido que me bendiga. ¿Sabes qué? Esto solamente tiene una muestra del amor de Dios sobre la vida. Porque si uno lo piensa así razonablemente, esto es un exceso, es un abuso, ¿no? Digo, te estás perdonando la vida y encima estás pidiendo cosas. Es un extra del amor de Dios en tu vida. ¿Cuántos de acá han sido bendecidos por Dios? De alguna manera. ¿Ve? Es un extra. Es un extra de la gracia de Dios, es un extra de la bondad de Dios, del amor de Dios. Es Dios restaurando vidas. La bendición tiene que ver con la restauración. ¿Por qué? Cuando uno acepta a Cristo, tu vida comienza a restaurarse. Empieza el propósito de Dios en tu vida a restaurarla. ¿Cuántas veces vemos familia? Mira, ayer estábamos en la parada con Ruti esperando el colectivo para que... ahí en el Pato, y pasa un muchacho, ¿no? Preguntándome por la bicicletería, porque se le había pinchado la rueda de la bicicleta, y nos dice, no sabe dónde hay una bicicletería. Venía el muchacho caminando, ¿no? Con la rueda pinchada. Y le digo, bueno, sí, más adelante, donde termina esta calle, está la bicicletería. Me dice, porque no sé si eran las 2, 3 de la tarde, y me dice, no, porque estoy apurado, porque a las 7 tengo que estar en la iglesia. Es raro que alguien te diga, a las 7 tengo que estar en la iglesia. Bueno, qué bueno, sí, pero creo que vas a llegar bien, le digo, ¿no? Iba con su... No, sí. ¿Sabe? Dios me cambió la vida, dice. Así, yo no lo conozco. La primera vez que lo veo, ni sé si es del barrio. Dios me cambió la vida, dice. Dios me cambió la vida, sí. No sabe, mire, hoy es sábado. ¿Cuándo me duró a mí el sueldo hasta el sábado? ¿Cuándo me duró? ¿Sabe qué? Yo cobraba el lunes, el martes ya me lo tomaba todo. Se me acababa el sueldo, el martes no me duraba. Hoy es sábado y todavía tengo plata en mi casa. Mire, esta bicicleta, tengo una 0 kilómetros, dice. ¿Qué está hablando? Sí, me compré una bicicleta. Es la primera bicicleta que me compro. Muchacho, yo calculo que tendría, no sé, 30 años, por ahí un poco menos. No era una persona muy mayor, bien jovencito. Tengo una 0 kilómetros. ¿Cuándo en mi vida me voy a comprar una bicicleta? 0 kilómetros, me dice. Acá está, miren lo que es esto. Se pinchó, pero eso no importa. Dice, el Señor me sacó de toda esa porquería en la que estaba. Y es más, me dijo, me compré la ventana y la puerta para ponerla a mi casa, porque ni eso tenía, dice. ¿No es una muestra de la bendición de Dios? Dios transformando la vida. Y ahora a las 7... ¿Sabe que tengo eso de la iglesia que ponen la copita y el pan y se acuerdan de lo que hizo Jesús y no me lo quiero perder? Así fue la conversación que tuvimos en la parada con el muchacho y se iba caminando para la gomería, ¿no? ¿Sabes qué? Es Dios transformando tu vida. Son las bendiciones que Dios está mostrando porque Dios además te da un extra en la vida de las personas, un extra de bendición. Pero ¿sabes qué? Este pasaje sigue. Y mira, dice, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Así empieza el verso 1. Mira, muestra su misericordia, te bendice y haga resplandecer. ¿Sabes qué es esto de haga resplandecer su rostro?
En otra manera sería como que me sonría Dios, ¿no? ¿Qué te hace pensar? ¿Cuándo Dios va a sonreírle a sus hijos? ¿Por qué? Pensá en vos. ¿Cuándo sonreís a tus hijos? Bueno, es una muestra de cariño, una muestra de afecto, pero sobre todo sonreímos cuando obedecen, cuando estamos complacidos con lo que hacen. Dios dijo, este es mi hijo amado, en él tengo complacencia. ¿Recuerdan cuando Jesús se bautiza? Cuando están en la transfiguración ahí con los apóstoles, también este es mi hijo amado, a él escúchenlo, ¿no? Como que Dios está sonriendo. Y a mí me hace acordar a esto, Dios se complace. La Biblia dice que Dios se complace. La aprobación de Dios es cuando le obedecemos. Es cuando obedecemos, dice la Biblia, recuerdan ahí, Dios se complace más de que le obedezcas a los holocaustos, las ofrendas, los sacrificios y todo lo que puedas hacer, Dios se complace más de que le obedezcas. Teníamos otros motivos por los cuales Dios se complace, es la humildad. La humildad. No se refiere a ser pobre, sino a reconocer cuando me equivoco. Dice también la Biblia que al corazón contrito y humillado Dios no lo va a despreciar. Es otra forma en la cual Dios se agrada de sus hijos. La obediencia y un corazón contrito. ¿Por qué? Y porque muchas veces me voy a equivocar, lamentablemente, por más que me proponga. Yo un día me propuse no pecar más, pero no me salió. No me salió. Y volví a pecar. Y vez tras vez. Y ahí está, la humildad de decir, Señor, perdóname porque me volví a equivocar. No me salió como quise. Pero Señor, perdóname. Y dice ahí, Dios dice en la Biblia que a Él le complace eso. Ese es el deseo, así empieza el Salmo. Mirá, que Dios tenga misericordia, nos bendiga y se complace, no sé cómo conjugar ese verbo, que se complazca, sería de nosotros, de sus hijos, ¿sí? Que pueda estar contento con nosotros. Eso es lo que así empieza el Salmo. ¿Qué tiene que ver con las misiones? Bueno, hasta ahora no mucho, a ver, o solo es el principio. Vamos al 2, por favor. Mirá, el verso 2 es clave acá, porque el verso 2 dice, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. ¿Sabes qué? Te está dando el propósito de lo anterior, hermano. Esto es el propósito del verso 1. Este es el motivo por el cual está el verso 1. Dios tuvo misericordia de vos. Todos dijimos, el Señor un día me salvó y me perdonó. Y además te dio un extra de bendiciones. Y además quiere complacerse. Es la aprobación de Dios, podemos poner con el dedo para arriba en algunos casos, ¿viste? La aprobación de Dios en tu vida. ¿Sabes para qué hizo Dios eso? Lo hizo porque te ama, no hay otro motivo. Pero lo hizo con un propósito. Y ese propósito es para que su nombre sea conocido en la tierra. Ahora, mira, el propósito es que sea conocido en toda la tierra. Fíjate que habla de las naciones, habla de toda la tierra, habla de todo el planeta. Dios quiere que, bueno, cuando hablamos de esto, mira, sea conocido en toda la tierra. ¿Qué te hace pensar? ¿Cómo hacemos para que Dios sea conocido? Bueno, podemos hablar de evangelismo. ¿Qué más tendrías que hablar cuando pensás en que Dios sea conocido? Enseñanza. Es discipulado, hermano. Ahora, pensá cuando Jesús, ahí en Mateo 28, Él da la gran comisión, dice, ¿no? ¿Sabés qué dice Mateo 28, ahí lo puse, 19 al 20, dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que... ¿No está diciendo esto mismo? ¿No está diciendo esto mismo? Que su nombre sea conocido en la tierra. Eso es ser discípulos, ¿o no?
Jesús está citando parte de este salmo en Mateo 28. Por eso no era algo nuevo para los apóstoles, era algo que ya estaba en la doctrina judía, que tenían que enseñar las bendiciones. A veces pensamos que las bendiciones que Dios me da son para que me las quede y son para mí y me las guarde. ¿Sabes qué? Dios te dio cosas, te dio bendiciones para que las uses para sus propósitos, para que podamos anunciar a otros los caminos del Señor, para que podamos contar a otros su salvación. Cuando hablamos de su salvación, ¿qué es? Hablar lo que Jesús hizo en la cruz, hablar de esa misericordia que Dios tuvo con vos el día que te perdonó, poder contársela a otra. Bien, esto es la misión, hacer discípulos y compartir el Evangelio. Esa es la misión que tiene la iglesia y que tiene cada cristiano, hacer discípulos y compartir el Evangelio. Por supuesto que tiene un alcance no solo local, sino hasta toda la tierra, ¿no? Mirá, si vemos el siguiente versículo, esto recuerden que es una canción. Por lo tanto, en una canción suele aparecer como el coro o partes que se repiten. ¿Vio? Hay partes que repetimos, la canción que cantábamos recién, hay partes que repetimos, ¿no? Vamos a la siguiente, van a ver que el verso 3 y el 5 se repiten. Lo van a ver ahí en su Biblia, que el 3 y el 5 están repetidos. Mira, dice, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Y esto se repite como para asegurarse de que esto lo entendamos bien. Queremos que todos los pueblos alaben a Dios. Para que eso suceda, ¿qué es lo que debe pasar primero? Deben conocerle. Para que los pueblos alaben a Dios, es necesario que primero les conozcan. Es necesario que primero sean discipulados. Es necesario que primero aprendan a hacer esto. Es por eso que la misión de Dios es que todos le conozcan y que todos puedan alabarle. Entonces, acá lo repite. Lo primero es, queremos que Dios, es que todos los pueblos alaben a Dios. El propósito es la alabanza, la adoración, ¿no? Y esto lo vemos reflejado ahí en 2 Pedro 3:9, donde dice, bueno, no es que Dios está tardando en venir, sino que Él tiene misericordia, tiene paciencia con nosotros para que todos puedan venir al arrepentimiento. Dios quiere darnos esa oportunidad para que todos puedan conocer de su amor y de su obra y de lo que Él hizo. Y fíjate que vuelve a repetir todos los pueblos. ¿Ves? ¿Ves que dice que los pueblos lo alaben? Que todos los pueblos te alaben. Por eso hablamos de que Dios pueda ser conocido en todo el mundo, hermanos. No solo es una expresión de que queremos que sea conocido, sino queremos conocido en todo el mundo. ¿Eso qué significa? En cada grupo. Mira, acá tenemos una lista así de algunos lugares donde podría ser, ¿no? La idea es que el mensaje pueda llegar hasta lo último de la tierra, hasta cada pueblo, que todos puedan tener esa oportunidad. Y este salmo está hablando de eso, está haciendo ese énfasis en las personas que no tienen esa oportunidad. Todos los pueblos, la responsabilidad nuestra, la comisión que tenemos es poder llegar hasta el último pueblo. Ahora, usted puede llegar a todos los pueblos y no directamente. No directamente, yo o estoy acá o estoy en otro lado. No puedo estar en dos lugares a la vez. Sin embargo, cuando nos organizamos como iglesia, es donde esto empieza a trabajar y tomar forma. Es por eso que la misión es central en la iglesia, para que lo podamos llevar adelante como un cuerpo donde lo expresamos de distintas maneras. Ahora, cuando decimos que esto es esencial y que es central, decimos entonces, toda la iglesia tiene que irse de las misiones, irse a las misiones. No, no tiene ningún sentido eso. Eso no tiene ningún criterio. Debemos estar involucrados como cuerpo, pero no podemos hacerlo todos al mismo tiempo. Necesitamos desarrollar en el lugar donde estamos lo que es evangelismo y discipulado, para que el pueblo donde estoy, el lugar donde esté, sea lleno de Dios y pueda la gente alabar a Dios.
en el barrio donde estoy, en la escuela, en el trabajo, para que ese sea mi lugar de adoración y de alabanza, ¿no? Si seguimos un versículo más en el 4, ahí van a ver, el 4 dice, gócense, este pasaje, alégrense, gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra, ¿no? Este pasaje a mí me hace acordar un poco a lo profetizado en Apocalipsis, ¿no? Cuando Dios va a venir a juzgar, nos da la idea, ¿qué es lo que te motiva? Bueno, lo que nos motiva es que Cristo viene. Es que Cristo va a venir en algún momento a buscar a los suyos. Dice la Biblia en Apocalipsis que Cristo viene, que Él va a ser el que juzgue, que Él va a ser el que pastoree a la gente, a las naciones. Y eso es a lo que hace referencia. Entonces, alegrate. ¿Sabes por qué? En otras palabras está diciendo ese salmo, pensá en que Cristo viene y que eso te motive a hacer discípulos, a evangelizar, a usar tus recursos, a usar lo que Dios te dio como bendición para que otros le conozcan. Pensá en que Cristo viene. En algún momento Cristo viene. No sabemos cuándo, pero Cristo viene. Que eso sea lo que te alegre y lo que te motive a contar a otros de Jesús. Que Cristo viene. Eso es lo que dice el verso 4. Y el verso 5 vuelve a repetir. El 6. Ahora sí, el 6. Ahí estamos. El 6 dice, la tierra dará su fruto. Nos bendecirá el Señor, el Dios nuestro. Mirá, cuando hablamos de fruto, acá no está hablando de que va a dar manzanas. Sí, está bien que dé manzanas y que tengamos mucha fruta en la frutera, pero no está hablando de ese fruto, sino que está hablando de resultados. Y está hablando, a mí me da la idea de un ciclo, ¿viste? Como una rueda, de un mecanismo, que suceden cosas y vuelven a pasar. Está pasando esa idea. Entonces, cuando habla de que la tierra va a dar fruto, lo que está diciendo es que va a haber un resultado en esto. ¿Y sabes cuál es el resultado? Bueno, el resultado es que va a haber más personas que alaben a Dios y que le conozcan. Ahora, ¿qué van a hacer esas personas? ¿Cuántas personas de acá aceptaron a Cristo en el último año? En el 12 meses para atrás. O 24 meses para atrás. En los últimos 2 años. En los últimos 3 años, más manos levantadas. Bueno, eso es lo que va pasando. ¿Ven? Va aumentando la cantidad de personas convertidas. Va aumentando la cantidad de gente que acepta a Cristo como su Salvador. ¿Y cómo completamos este mecanismo? ¿Sabes qué? Las personas que aceptan a Cristo empiezan a entender que Dios tuvo misericordia de él y cuentan a otros. Lo mismo que hizo el muchacho de la bicicleta que me crucé ayer. Él no sabía que yo era creyente, pero me habló de Dios. Porque es lo primero que sale. Es lo primero que sale porque él sabe que Cristo viene pronto y cambió su vida. Dios me bendijo tanto que quiero contar a otros. A veces se predica el evangelio al revés, ¿no? Que Dios está para bendecirme, como si fuera el genio de la lámpara. Viste que lo froto y sale y me da los deseos, ¿no? Sin embargo, entendemos en la Biblia que es distinto. Que Dios me está bendiciendo y no hay duda de eso, pero es para que cumpla sus propósitos, para que su nombre sea anunciado y para que más personas puedan conocer aún el mensaje de Jesucristo. Entonces, cuando entramos en esa rueda y vemos cómo el Señor empieza a usar y a multiplicar el propósito, ¿no? Dios bendice espiritualmente porque nos da la salvación, es lo primero que Dios hace, transforma nuestra vida, transforma nuestro hogar para que yo pueda multiplicar, para que pueda transmitir a otros, para que pueda enseñar a otros, aunque no sea el mejor maestro, puedo empezar a enseñar, puedo empezar a transmitir lo que Dios hizo en mi vida. Ese es el deseo que tenían aún los judíos en el exilio, que pueda contarle a otros lo que Dios había hecho en ellos. Y termina en el 7, en el verso 7, dice, bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra.
Nuevamente, la bendición de Dios en nuestra vida tiene el propósito de que el nombre de Dios sea conocido, temido y adorado en la tierra. Nuevamente, la bendición de Dios tiene ese propósito. ¿Cómo estás usando las bendiciones que Dios te dio? ¿Cómo estás usando los recursos que Dios te dio? Las experiencias que Dios permitió vivir en tu vida. Vamos a la última diapositiva para poder terminar esta parte, ¿no? Y a veces pensamos en la iglesia, una iglesia misional, una iglesia involucrada en misiones. Y una iglesia involucrada en misiones no se ve en solamente un evento o en una serie de eventos. La iglesia involucrada en misiones se ve porque cada miembro es parte de la misión. Cada miembro, cada integrante es parte de la misión de Dios. Cada persona que aceptó a Cristo entiende que su propósito es compartir el Evangelio en el lugar donde estoy. ¿Por qué? Porque algún día el Señor puede llamarme a ir a otro lado también. Mejor entrenarme acá, que lo tengo más cerca y más fácil y mi propia cultura, ¿no? Pero el Señor puede llamarnos a otro lado. Y, ¿sabes? Hace varios años que estamos trabajando en lo que tiene que ver con movilización, envío y preparación de obreros. Y a mí me llama la atención, a veces se acerca gente que nos cuenta, el Señor me llamó a las misiones, ¿no? Y te dicen, el Señor me llamó a las misiones, estoy seguro que el Señor me llamó a las misiones. Y le digo, bueno, ¿y cómo funciona tu iglesia? Bueno, no, en mi iglesia no se habla de misiones. En mi iglesia no trabajamos en misiones. Y entonces, ¿cómo es que entendiste vos si en tu iglesia no se habla? Bueno, no lo sé, lo entendí. O un libro, o alguien me contó, o lo escuché. ¿Sabes qué es eso? Es la prueba de que el Espíritu Santo sigue llamando obreros. No hay otra forma, No hay otra forma. El Espíritu Santo sigue llamando. ¿Por qué? Porque las misiones son esenciales en la Biblia, son parte del propósito de Dios y sigue llamando obreros para que vayan, para que salgan. Ahora, qué distinto es cuando como iglesia trabajamos en conjunto y hacemos que ese trabajo sea sostenido por otros, orado por otros, acompañado por otros. El trabajo es mucho más efectivo, el trabajo es mucho más llevadero. Es por eso que la iglesia misional se refleja en todos sus miembros. No es solamente en cuestión de un programa o de un área de departamento. Tiene que haber un área, por supuesto, si no, ¿quién organiza las cosas, no? Necesitamos un equipo de un departamento como están llevando adelante en la iglesia, porque si no, no hay manera de que funcionen las cosas si no las organizamos, ¿no? O que funcionen bien, al menos. Pero eso no hace la diferencia con una iglesia misional. La iglesia misional es toda la congregación. Toda la congregación orando. Cuando recibimos ahí el blog de oración y cada día nos llega un motivo para orar por las misiones, ahí es donde se ve. ¿Sabe dónde se ve? Cuando cada hermano comparte el Evangelio en su lugar donde está. En la escuela, donde el Señor te puso, en el trabajo, en tu barrio. Ahí es donde se ve. Cuando empiezo a decir, Señor, bendecime porque quiero andar mejor, cambio esa función por, Señor, ¿cómo puedo usar las cosas con las que vos me bendecís para que tu reino se expanda? Eso hace que una iglesia empiece a ser misional. Cada miembro empieza a ver cómo puede usar sus cosas. Y no estoy hablando solo del dinero, aunque sí, por supuesto, eso refleja una parte importante, ¿no? ¿Cómo puedo usar las cosas que me diste? La familia que restauraste. Señor, ¿cómo puedo restaurar mi familia para poder servirte mejor? ¿Cómo puedo ordenar mi vida para poder ser más efectivo en la gran comisión de que otros te conozcan? Para que sea mi vida la que te refleje, la que refleje a Cristo, para que la gente crea cuando le hablo. Señor, ¿cómo puedo ordenarlo? ¿Cómo puedo hacer que mi vida funcione de una manera que hable por sí misma, sin mucha necesidad de palabras? Mi vida, ¿sí? Como la del chico ese que conocí, borracho que no le alcanzaba ni el martes el dinero, ¿no? Su vida habla por él. Su vida habla por él.
Tal vez no sea el mejor maestro hablando, pero su testimonio es el que habla. Que tu testimonio pueda ser el que hable por vos, compartiendo de Cristo a otras personas que necesitan que Jesús también transforme sus vidas. Entonces el propósito de las misiones es que la gente pueda conocer de Dios para adorarlo. Pero que no sea solo mi vecino, sino que pueda ser hasta la última persona de la tierra que tenga esa posibilidad. No sé si lo va a aceptar, pero por lo menos que tenga esa posibilidad. ¿Cuál va a ser tu parte en esta gran comisión? ¿A qué te llama el Señor? A algunos el Señor llama a irse. A otros el Señor llama a quedarse y trabajar acá. A otros el Señor llama un poco a irse, un poco a quedarse. Por eso es el Señor, Él llama como quiere. Pero a todos el Señor nos llama. Todos tenemos una parte en este llamado de gran comisión. No importa tu condición, no importa tus estudios, no importa tu capacidad de enseñar, de hablar. El Señor te quiere usar porque para eso el Señor te mostró misericordia. Para eso el Señor te bendijo y para eso el Señor se complace en que le obedezcas y le puedas ser útil. Me gustaría que podamos orar y que ahí puedas ver, Señor, ¿qué parte puedo hacer mejor en todo esto? No quiero estar más mirando lo que otros hacen. Quiero hacer una parte en esto. Oramos. Señor, te damos gracias porque vos nos permitís ser una parte activa, Señor. Señor, me admira pensar cómo un pueblo judío, cautivo, Señor, esclavo, mantuvo vivo el espíritu, Señor, mantuvo vivo la fe durante 70 años, con muy pocos recursos, Señor, para conectar. Los salmos, tal vez alguno que otro libro más. Señor, ayúdanos a mantener viva ese espíritu, Señor, de obedecerte, ese espíritu de proclamarte, Señor, ese espíritu de que tu palabra sea viva en nuestra vida para que podamos anunciarla. Señor, ayúdanos a vivir una experiencia diaria, cada día, Señor, con tu palabra, para que la podamos contar a otros, para que seamos hábiles enseñando, Señor. Ayúdanos a depender de tu Espíritu Santo, Señor, en nuestra vida, para que seamos sensibles a tu voz y podamos, Señor, entender dónde poder servirte mejor, cómo hacerlo, cuándo hablar y cuándo no hablar, Señor. Ayúdanos a ser sensibles, Señor, con la necesidad de los demás y no mirar siempre la nuestra, Padre. Siempre nos falta algo, Señor. Pero creo que a muchos les falta lo más importante, que es Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles a esa necesidad de que todos puedan conocer, especialmente la gente que está alrededor mío, cada día, Señor. En la escuela donde trabajo, Señor, te pido por mis alumnos, por mis compañeros de trabajo, Señor. Ayúdame a poder contarles de Jesús, para que también tengan esa oportunidad de alabarte, Señor, y adorar tu nombre. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.